Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy vamos a hablar de esa fábrica de sueños que es Hollywood, pero que también ha tenido y sigue teniendo sus claroscuros. Ya lo anticipaba Kenneth Anger en dos de los libros imprescindibles para conocer el Hollywood más oscuro, que es este Hollywood Babilonia. Editado por Tusquets, sigue siendo la Biblia para conocer los escándalos en todos los sentidos de Hollywood. Hoy nos vamos a centrar en escándalos muy fuertes. No vamos a hacer prensa amarilla, sino tal vez los que han marcado un poquito la historia de Hollywood. Es decir, aquellos escándalos que aún a día de hoy siguen siendo en muchos casos un misterio. David Felipe. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Encantado de tenerle de nuevo aquí para hablar de estos misterios de Hollywood. Y Guillermo Balmori. ¿Qué tal? En tu casa de cine. En mi casa. Bueno, vamos a hablar de esas muertes, historias. Vamos a intentar sorprender al espectador con muchas de las curiosidades que Hollywood nos ha dado más allá de la fábrica de sueños cinematográfica. Y es que, como toda casa de buen vecino, tiene sus trapos que esconder. Y que también han hecho mucho por la mitología de Hollywood. Quiero decir, claro, esto que puede ser un lado negativo y que es de hecho un lado negativo, se ha dado muchas veces la vuelta y ha convertido en mitos a gente que a lo mejor sin estos escándalos no lo serían. Quiero decir, que ha jugado a su favor en la mitología de mucha gente. Y luego además se ha mezclado la ficción con la realidad. Claro. Muchas tramas han influido en las vidas de ellos y ellos han influido en las tramas de las películas. Y muchos se han beneficiado de esas tramas. Lana Turner, por ejemplo, que luego veremos, es una de ellas. Hizo del escándalo medio de vida. Vamos a intentar desgranar todo. Tenemos media hora por delante para hablar de esos mitos, como por ejemplo los que propiciaron o a raíz de las muertes más violentas, misteriosas, aún por descubrir, de algunos de los protagonistas. Por ejemplo, James Dean, ¿no? Sigue siendo un icono, truncada la carrera de James Dean, muy joven, tan solo 3 películas, 3 obras maestras. Y claro, dice, si no hubiera muerto en esas extrañas circunstancias, ¿qué hubiera sido del mito James Dean? Bueno, esto también es rumorología, de esa que le gusta a David también. Es decir, murió simplemente por un accidente de coche, estaba rodando Gigante, iba a todo tren con un descapotable que se llamaba además. Se había comprado. Dicen que había reñido justo antes con Pier Angeli, que parece que podía tener algo con ella, y bueno, por despecho pudo correr demasiado y fue un suicidio encubierto, fue simplemente un accidente. Bueno, aquí es donde el mito también empieza a jugar. Además, Guillermo forma parte de la leyenda en el sentido de que él es un precursor de ese actor abismado y con unas angustias vitales estilo Monticliff. Es un poco el precedente del eterno infeliz y claro, el coche quedó totalmente pulverizado, ¿no? Las velocidades que alcanzó en ese momento, yo no creo que fuese un suicidio, no lo sé, pero bueno. Yo tampoco no está testiguado que fuese no ni está cerrado el caso documentado. como suicidio. Jean Harlow es otra de las grandes estrellas de Hollywood que también tuvo una muerte. Aparte de muerte, muy Jean Harlow célebre. venía ya de atrás. Jean Harlow, que era una chica explosiva. Unos poquitos años antes de su muerte falleció su esposo Paul Bern, que era un señor bastante normal, con bigotito y bajito, que a nadie podía creer que fuese el marido de Jean Harlow, que era la bomba sexual por antonomasia. ¿Qué es lo que pasó? Que este señor dejó una nota de suicidio diciendo que la dejaba porque parece ser que era impotente. Es decir, la Metro-Goldwyn-Mayer no podía consentir que su bomba sexual estuviese casada con un impotente. Los policías de la Metro-Goldwyn-Mayer llegaban antes que los policías de verdad a los sitios y destruían pruebas. Fue un caso ya tremendo. Y la muerte de ella, que sobrevino un poquito después, fue en realidad por un fanatismo religioso de la madre. La madre pertenecía a una cienciología de estas, una iglesia de estas, una secta, y decía que no podía, que si Dios quería que te murieses, te morías. Es decir, no aplicaba medicamentos ni nada. Era un virus que ella tenía, que se podía haber tratado perfectamente, pero murió por dejación de la madre y por fanatismo de la madre. Años después, muchos años después, se sigue hablando de qué pasó con Natalie Wood, que tuvo una muerte muy misteriosa. Hace un año o 2, creo que fue, que han vuelto a reabrir el caso, porque parece ser que Robert Wagner, el marido de ella, pues había pistas nuevas que podían involucrarle en el asesinato. Porque murió en un yate. Ella murió en un yate, eran 3 personas, estaba con Christopher Walken, que era el protagonista de la última película de ella, Proyecto Brainstorm, y estaban los 3, hay testigos de que había una discusión tremenda entre Robert Wagner y este actor, estaban borrachos perdidos los 3, habían tomado mucho licor, estuvieron en el barco y ella apareció lanzada desde el barco ahogada. ¿Quién la lanzó? La lanzó algo y se cayó. Fue Robert Wagner. Este es el misterio. Ella apareció flotando.
flotando con una chaqueta roja y claro, las discusiones al haber tantos testigos de los gritos parece que indicaban, pero yo pienso que se cayó totalmente beoda porque le encontraron alcohol en la sangre en grandes dosis. Sí, pero puede ser una mezcla, puede que estuviera borracha y la empujasen, esto nunca se sabe. No sé. William Holden también, por ejemplo, Pues William Holden tuvo una muerte muy particular. La verdad es que realmente es una muerte bastante normal, que por lo normal que fue, chocó a todo el mundo. De repente se tropezó con la alfombra de su casa, se dio en una mesa parecida a esta, pero de mármol, se dio en la sien y murió. Hubo gente que le parecía tan normal y que empezaron a investigar si había algo más. Estaba alcoholizado, por desgracia, es un actor que le gusta mucho a David. Yo lo he investigado mucho al estilo detectivesco y hay señas de que él estaba, el teléfono está descolgado, intenta llamar al hospital porque se estaba desangrando, pero estaba tan borracho que ni siquiera atinó con el número de teléfono, ¿no?, que tenía que llamar, y murió desangrado mi querido William Holden, que es uno de los mejores actores de la historia del cine. 100 años, el año pasado o sí. este año. Uno de los mitos de Hollywood también, Jane Mansfield, se habló de que era la sucesora de Marilyn Monroe, murió decapitada. La Marilyn de los pobres. No murió decapitada. Es una leyenda que murió decapitada. Ella, curiosamente, buscaba la fama de cualquier manera, es decir, hacía cualquier triquiñuela publicitaria y se había relacionado con él, lo llamaban el Papa Negro, que era como una especie de una secta satánica que estaba muy en boga en los años 60 y que ella se hizo muchas fotos con rituales y hay gente que dice que debido a esto pues tuvo un accidente con sus 3 hijos detrás, iba su agente, ella y su marido, más los niños, y dicen que fue decapitada, o sea, hubo un accidente mortal, los niños se salvaron, pero ella no, y que lo que pasó es que su peluca rubia saltó y estaba llena de sangre y se la vio por ahí en algún descampado, y la gente pensaba que era la cabeza. Y de hecho, él se alimentó por parte de la gente, esto también para sacar un poquito de... pero al final resulta que no. ¿Por qué dice lo de Marilyn de los pobres? Porque... Hombre, porque es que igual que dice que William Castle es el Gisco de los pobres. A mí Jane Mansfield también me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que la carrera se le acabó rápido. Jane Mansfield tenía un coeficiente intelectual muy encima de la media, era una superdotada, iba de tonta, pero bueno, es la portada del Hollywood Babilonia, del Hollywood Babilonia. Pero nada, Marilyn, toda la categoría que tiene Marilyn, pues esto es... Aquella foto que está Sofía Loren. Está Sofía Loren mirándole el escote, mítica. Son algunas de las historias que estamos explicando de muertes conocidas, algunas misteriosas, otras morbosas, y que alimentan la leyenda negra de Hollywood. Ya en la época contemporánea tenemos 2 actores que entroncaron muy bien con la gente joven. River Phoenix, por ejemplo, el hermano de Joaquín Phoenix, estaba en la cresta de la ola, acababa de hacer una maravilla, mi privado Idaho, y también murió en extrañas circunstancias. Bueno, en aquel entonces Joaquín era el hermano de Phoenix, que Joaquín no era tan famoso. No, y de hecho fue Johnny Depp un poco con aquella cantina que tenía de pura drogadicción y pura borrachera y pura cocaína, un poco le sigue haciendo la opinión pública responsable de que, bueno, estuviese este chiquillo allí que salió tan mal parado, o sea, salió con sobredosis. Él decía que, bueno, decían que había tomado un cóctel de drogas, que mezclaba cocaína con heroína, con crack, con no sé qué, y yo creo que, bueno, no es ni mucho menos, luego veremos la primera estrella que murió por drogas, pero sí que fue quizá el primer ídolo juvenil mezclado en un escándalo de estos, porque entonces era un auténtico ídolo de quinceañeras, y bueno, yo creo que fue también el fenómeno quinceañera el que estuvo más detrás de este caso, ¿no? O sea, quiero decir que lo ocupó más. Y luego hay otro actor que murió en 2008 y que también con un cóctel de analgésicos, pastillas para dormir, y que todo el mundo recuerda como el Joker o uno de los 2 protagonistas de Brokeback Mountain, uno de los grandes actores, el actor Heath Ledger, que además estaba en su mejor momento, 28 años, lo que decíamos, del mito que necesita tal vez ese contrapunto necrológico de morir en extrañas circunstancias también para que se eleve a la categoría de mito. Heath Ledger lo busca, es decir, era un tío muy complicado, que rompía las habitaciones de los hoteles, muy indisciplinado con los directores, era un poco sota, caballo y rey también, ¿eh? Vamos a hacer un giro en la temática porque dirán, bueno, y los escándalos sexuales, a ver, ¿cuándo vamos a ver todas esas historias que sexo y muerte, estaban detrás de las grandes estrellas y grandes actores, como Fatty Arbuckle, uno de los más grandes actores que ha dado el cine mudo y el cine de comedia, y que tuvo también un escándalo.
Además falso, es decir, esto fue el primer escándalo sexual gordo que hubo en Hollywood, y era porque Fatty, que era un actor grueso, pues resulta que había celebrado una fiesta con unas chicas y con unos amigos en un hotel de San Francisco. Hacía orgía. Bueno, eso es lo que se decía, pero bueno. Sí, una fiesta, yo no sé hasta qué punto era una orgía o no. El caso es que en esa fiesta Virginia Rapé, que era una chica pues que estaba allí, pues realmente sufrió una perforación de vejiga y murió. Entonces el médico fue allí, le avisaron porque se empezó a poner muy mal, dijo, no, ha bebido mucho esta chica simplemente, y resulta que luego lo que pasó es que pues había sido una cosa accidental, pero una amiga entre comillas, de esta Virginia Rapé quiso sacar tajada y dijo que Fatty la había intentado violar con una botella de Coca-Cola y que por eso estaba desgarrada y demás. Esto era mentira, pero cuando se hizo el juicio, de hecho fue absuelto en el juicio Fatty, pero William Randolph Hearst, que era muy sensacionalista, pues infló los periódicos diciendo pues, que Hollywood era la cuna del pecado, el Sodoma y Gomorra, no sé qué, no sé cuál, y le arruinó la carrera, a pesar de ser absuelto y a pesar de demostrarse que no había sido él, que todo esto era una invención de esa señora, pero le dio igual, la carrera se la arruinaron. Lo que pasa es que también era, bueno, iniciador de muchas de estas chicas. Mabel Normand, que también era amiga de él, se vio implicada en otro escándalo sexual, es decir, que Fatty Arbuckle no era una hermanita de la caridad precisamente. Bueno, pero no había hecho lo que se le acusaba. A ver, no había hecho lo que se acusaba, pero sí es verdad que, por ejemplo, Mabel Normand, y lo sabes, que fallece de tuberculosis, resulta que pocos minutos antes de que muriese el cineasta William Desmond, es decir, todo eso... Pero eso no tiene que ver con Fatty Arbuckle, bueno, pero el entorno Fatty Arbuckle era un poquito heavy. No, era un poquito heavy. Bueno, hay una historia que rodeaba a Errol Flynn, y era su enorme capacidad erótica y sobre todo las fiestas. En fin, que hay un mito detrás de Errol Flynn, más allá del aventurero del Robin de los Bosques. Errol Flynn, decían de Errol Flynn que el ser actor era la parte menos importante de todo lo que había hecho en su vida, y hay muchos escándalos. Desde él dijo en su autobiografía que Marilyn Monroe decía, que esto yo no sé si es verdad, que él tocaba el piano con sus atributos en las fiestas, que bueno, esto dicho por él mismo. Y tú fíjate, le contaba yo antes a David que cuando él murió, el médico, el forense, dijo, murió con 50 años, dijo, lo que no entiendo es cómo este hombre aguantaba hasta los 50 años con lo destrozado que tiene el cuerpo. Él tomaba opio, él tomaba alcohol, y él siempre decía, mi perdición no ha sido ni las drogas, ni las mujeres, ni el alcohol, mi perdición ha sido la curiosidad. Probaba todo y de todo. Y él se vio involucrado en un juicio con unas chicas de 17 años que parece ser que estas chicas pues iban ofreciéndose a famosos por allí, a actores famosos, y él pues desconocía que aun con el consentimiento de una menor de 17 años no podías tener relaciones sexuales con ella en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles. Nuestro amigo Guillermo Balmori, que le gusta indagar y buscar fotografías, ha encontrado algunas realmente muy interesantes, por ejemplo de Joan Crawford. Estas fotografías de Joan Crawford estaban hechas justo antes de que se convirtiera en estrella de cine, y lo grave de este caso es que estas fotografías, ella fue chantajeada por su propio hermano y por su madre, es decir, estuvieron todo el tiempo sacando tajada de estas fotos que nunca salieron hasta que se publicó Hollywood Babilonia, y allí salieron por fin estas fotos que luego se hicieron míticas. Y explícame de dónde ha sacado las fotos de Burt Lancaster desnudo. Estas fotos son también de la juventud de Burt Lancaster, que solía hacer fotos por lo visto para, pues como un poco para ver anatómicas o artísticas, para ver el cuerpo del hombre así posando, pero en algún momento pues hacían unas fotos un poco más subidas, como estas que estamos viendo, que ya es un poco, estaba él incluso carcajeándose, ¿no? Bueno, pues hacía estas fotos porque debía posar y algunas hizo un poco más así, pero bueno. Mae West ha sido uno de los mitos eróticos más importantes del cine en su época muda, pero también ha sido una gran reivindicadora de la libertad de la mujer. Ha sido la femme fatale que hacía lo que quería. A ella se debe la censura prácticamente entera del Código Hays. Ella estuvo en la cárcel, llegó al cine muy mayor, con 40 y tantos años. Estuvo en la cárcel por representar una obra que se llama Sexo, en la cual por primera vez se reivindicaban personajes homosexuales. Es decir, que no solamente ella fue una avanzadilla en lo que es la liberación de la mujer, sino también de los homosexuales. Tenía frases maravillosas, como todos sabéis. Eso que llevas es una pistola o te alegras de ver. O soy mala, muy mala. Exacto. ¿Cómo era? Hay a mí la que más me gusta es, ¿para qué casarte con un hombre y hacerlo infeliz cuando puedes estar con muchos sin casarte y hacerlo infeliz? Incluso un artista de la talla de Charles Chaplin no se libró de unos escándalos por liarse, ennoviarse, casarse con adolescentes, y que le obligó incluso a salir del país. Y casi le hace que no decidiera el título de ser por la reina de Inglaterra. Él se casó, dejó embarazada a Lita Grey, la actriz con la que él salía en El Chico,
y la dejó embarazada con 16 años y luego se casó con ella en un matrimonio desastroso porque solo se casaron con eso, pero siempre, verdad, David, ha habido este rumor de que le gustaban las chicas jóvenes. Es que cuando él rodaba con ellas, la diferencia de edad era muy grande. Yo creo que era otro de los que hacía películas dedicadas a sus chicas, se enamoraba de ellas. Y bueno, termina casándose con, de hecho, la mamá de Geraldine Chaplin es Ona, que es maravillosísima, claro, bellísima. Con gran oposición de su padre, con gran oposición por lo joven que era de ella. Eugene O'Neill, que es de la familia de los O'Neill, y claro, toda esa conexión con el mundo de la belleza y de la poesía, pues Chaplin, a pesar de la diferencia de edad, pues se casaba con Hoy ella. en día hubiese sido mucho más escandaloso su comportamiento de lo que fue en la época de él, que se permitían ciertas cosas. Otro de los grandes directores que se ha visto envuelto ya en la época más contemporánea es Roman Polanski, en una serie de escándalos. Si no tuvo bastante con la muerte de Sharon Tate, años después le perseguía un presunto caso de violación que le obligó a no poder pisar tierra americana, Estados Unidos. De hecho, no pudo recoger el Oscar por la película El pianista. Sigue sin poder, por una violación en 1977 a una niña de 13 años. Es decir, de nuevo aquí el mito, con drogas por medio, en unas circunstancias pues impropias de adultos. En casa de Jack Nicholson. En casa de Jack Nicholson, que vuelve a estar en el ojo del huracán. Es como el caso de Woody Allen. Exactamente, eso, ahí vamos. Woody Allen es diferente, ¿eh? Woody Allen, que ha vuelto a estar en la noticia precisamente por ese libro que ha publicado, A propósito de nada, y donde él explica ahí en esa historia cómo tiene relaciones con Soon-Yi, con la hijastra. Consentidas. Consentidas. No era menor cuando él tiene esas relaciones, pero bueno. Otro actor que se ha visto abocado incluso a tener que afrontar varios juicios es Kevin Spacey. Incluso suspender su continuidad en House of Cards. Y confesado, además, claro, confesado, porque no es que se diga, es que lo dijo él. Y de hecho, bueno, son relaciones que tiene con algún joven actor que le denuncia, a su vez, yo creo, aprovechando la fama que tiene Kevin Spacey, siendo unos grandísimos actores de la historia del cine, de los que tenía ese estilo clásico. Kevin Spacey es muy clásico en sus formas, ¿no? Su carrera se ve radicalmente interrumpida. Ahora parece que está intentando remontar con algún vídeo que ha hecho, algún comentario, pero todavía se resisten a contratarlo. Exacto, en el 2017, cuando el actor Anthony Rapp afirmó que en 1986, que era menor, fue acosado por Kevin Spacey. Aparte que ha sido borrado de la... Ha sido borrado. Fue como que puso en el disparadero todo lo demás, fue decir saltar esto y empezar una marabunta de que todo el mundo se lanzó a declarar cosas que nunca había declarado. Tal vez el caso más sonado en los últimos 20 o 30 años sea el de Harvey Weinstein, el todopoderoso magnate y productor de Hollywood, que había propiciado además Oscars importantes, cuando nace el movimiento Me Too a raíz de las acusaciones, esta vez demostradas, de muchas mujeres. Aquí sí que se ha demostrado que Harvey Weinstein aprovechó su estatus de productor, de gran productor, para acosar a muchas mujeres, y que ha creado ese movimiento Me Too. Aquí además muchos rostros famosos, como Uma Thurman, por ejemplo, han salido a la palestra y han hablado y han dado datos, lo cual ha ayudado mucho al proceso contra Harvey Weinstein. Es paradójico que durante muchísimos años esto funcionara así. Quiero decir que es verdad que de repente todas las denuncias se acumulan en un periodo muy corto de tiempo, pero toda la carrera larguísima de muchas superestrellas actuales se ha fundamentado ligado al productor Harvey Weinstein. Seguimos aquí en Secuencias en 24 hablando de estos escándalos, de esta leyenda negra de Hollywood, que también tiene su cuarto oscuro, ¿no? Un cuarto oscuro que en muchos casos pues pueden ser asesinatos, suicidios, escándalos sexuales, pero en otros es simplemente lo que rodeaba a muchos actores, actrices, directores y directoras, que era esa ambigüedad, ¿no? Esa doble vida que llevaban, y que muchas... Ambigüedad sexual. Sí. Que como tú dices, en muchos casos hoy en día no se entendería probablemente como algo negativo, pero en aquella época sí era considerado algo negativo, y por eso se consideraba y se convirtió en escándalo. Por ejemplo, Rodolfo Valentino, que era el macho alfa de la historia del cine mudo, y que realmente se pudo contemplar en la muerte
en su Bueno, entierro. es la muerte de un artista, no de Hollywood, ya en general, más tremenda que ha ocurrido. Se suicidaron mujeres, se colapsó Nueva York entero, es decir, una muerte que paró el país prácticamente. ¿Y qué casi pasaba el con mundo. Rodolfo Valentino? Rodolfo Valentino, que como bien dices, era el macho alfa, porque hasta entonces eran los chicos buenos que regalaban flores, los que triunfaban en el cine, él entró como el rudo y demás. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que se había casado con una chica que de repente declaró que no había consumado el matrimonio, él. Y luego la segunda esposa que tuvo Valentino, Natacha Rambova, resulta que decían que era lesbiana. Entonces, claro, todo esto, decía, este hombre que es el hombre viril, el hombre que todas las mujeres desean, hicieron estudios que ponían sensores a las mujeres aquí para ver las pulsaciones, cómo se aceleraban en aquella época, como publicidad. Y bueno, y claro, todos los hombres que se sentían en aquella época heridos por Valentino, porque tenían envidia, pues azuzaron todo este material. Y bueno, y él pues le destrozaba todo esto, porque al fin y al cabo sí que es verdad que su mujer le denunció por eso y que su mujer decían que era lesbiana, pero él realmente no tenía tampoco ninguna implicación homosexual, quitando ese consolador que le regaló a Ramón Robarro, que vimos que fue asesinado con él. La contrapartida de Rodolfo Valentino en belleza y en glamour femenino era Greta Garbo. Y sin embargo Greta Garbo también ha jugado con una bisexualidad muy latente, ya no solamente en su vida privada, también en las películas lo desprendía, ¿no? Bueno, de hecho se ha demostrado, ¿no?, la relación, por ejemplo, con Dietrich. Hay un libro, ¿verdad? Hay un libro dedicado a la relación de estas dos divas, y es verdad que quizá esa androginia, tanto de Greta Garbo como de Marlene, sí que de alguna forma avalaba esa validez para mantener relaciones pues, con los dos géneros. Ella tuvo una relación con Mercedes da Costa, que de aquí vienen casi todos estos rumores, que le obligó, cuando la Metro-Goldwyn-Mayer quiso contratarla de nueva, porque había acabado el contrato, le obligó a que su siguiente película fuera la reina Cristina de Suecia, una bisexual reconocida históricamente. Que es muy andrógina. Que es muy andrógina y bisexual. Y es este papel que quiso Mercedes da Costa que hiciera Greta Garbo, que por cierto dejó plantado en el altar a John Gilbert, con que lo era cual su también coprotagonista. alimentó esta leyenda, ¿no? Y Marlene Dietrich, hemos mencionado también. Marlene Dietrich, que además tenía el plus, la estamos viendo además en esta escena de Marruecos, en la que da un beso a una mujer en la boca. Ten en cuenta que Marlene Dietrich es la primera que se pone pantalones. Se pone pantalones y no solamente se pone pantalones femeninos, se viste de hombre más que por de caballero, sí, sí. Se viste con un traje de chaqueta, se viste con un smoking, se viste con un frac, totalmente con la estructura, o sea, con el aspecto masculino. Y esto, también por su leyenda, lo que decía David, pues se implica. Y eso lo toma mucho de los cabarets de entreguerras, del Berlín de la época, de la Europa ambigua, de libertad sexual que ella vivió, y lo rememora mucho Maximilian Schell en ese maravilloso documental que gana el Oscar, que es Marlene, del 84, donde ella cuenta todo eso, que no deja que le vean y la no cara, deja que la filmen porque se enfada con él, el otro le echa la bronca en todo el documental. se tiene que caer encima de los rodillos, o sea que está muy divertida en esa película. Más personajes que tuvieron una ambigüedad y que durante mucho tiempo sí hubo un hombre que enamoraba a las mujeres y sobre todo era la ternura personificada, era Rock Hudson. Bueno, esto es una historia muy trágica y muy triste Exacto. porque Rock Hudson, al contrario que Marlon Brando, que se tomaba, como bien dices, todo a guasa, él no se lo tomaba a guasa, es decir, él era homosexual, no quería que se supiera que era homosexual, entre otras cosas porque si se hubiese sabido que era homosexual le hubiesen destruido la carrera. Tenía un amigo que era George Nader, que la revista Confidential se cargó la carrera de George Nader salvando la de Rock Hudson a cambio por un acuerdo que hizo con la Universal. Rock Hudson, como sabemos, fue la primera personalidad, no actor, personalidad que murió de SIDA, en una época en la cual el SIDA no se sabía cómo se contagiaba y que Linda Evans, que en aquel entonces protagonizaba Dinastía con él, hizo un vacío tremendo porque se había dado unos besos con él y le repudió. Hay que decir, como bien decía David antes, que Elizabeth Taylor se portó como una señora, salió abrazándolo, y Doris Day, que también era su pareja de toda la vida, no sabiendo cómo se contagiaba el SIDA, porque se pensaba que se contagiaba simplemente con tocarte, lo abrazaron en público como respaldo hacia él. Ver las últimas imágenes de Rock Hudson, que por cierto le obligaron a casarse con la secretaria de su jefe para ocultar esta homosexualidad. Y además es curioso porque estamos hablando de los años 70, los años también de Anthony Perkins, donde se mantiene y se descubre que el concepto de virilidad es válido para la homosexualidad, es decir, son actores viriles, varoniles, que tienen una orientación sexual que no es la heterosexual,
sexual, afeminados. pero que no son afeminados. Y entonces cambia mucho ese concepto, sobre todo con Rock Hudson, por ejemplo. Sí, porque de hecho Rock Hudson, que se había procurado mucho de dar una imagen masculina en el estudio. Siempre le hacía fotos boxeando, con cigarrillos, cazando, todo con esta imagen. Un estereotipo muy masculino. Se esforzaron en dar claro, cuando excusate un petita, ¿no? Dando esa imagen. Como Randolph Scott, por ejemplo, claro, ¿no? Con esa y mucha gente, es lo que dice David, cuando se descubrió que la gente no se lo sospechaba, decía, pero si no parecía, es lo primero que todo el mundo decía, y es lo que dice David, no tenía por qué parecerlo, pero que en aquella época pues se pensaba que tenía que ser amanerado, ¿no? De alguna manera, cosa que no era. Janet Gaynor, por ejemplo, ganadora del primer Oscar, era lesbiana y se casó con... Esto es muy curioso porque decían que Janet Gaynor, la ganadora del primer Oscar, era lesbiana, y Adrian, el famoso diseñador de la Metro-Goldwyn-Mayer, trajes como pues todas las grandes de Crawford, de Garbo, el gran diseñador de la Metro, pues decían que era homosexual, a veces por el tópico de que un diseñador de moda tiene que ser homosexual. Lo cierto es que ellos se casaron, según parece ser, decían que era para que les dejaran en paz y ocultar cada uno su orientación sexual, sí. Pero lo cierto es que estuvieron 20 años casados hasta la muerte de él y tuvieron un hijo. Quiere decir que, claro, no sabemos hasta qué punto todo esto era... Muchas grandes superestrellas establecen, y lo hemos dicho mucho en este programa, una relación estrechísima con su diseñador de vestuario. Audrey Hepburn con Givenchy, es decir, son casi sus confesores, ¿no? Hablan de literatura, de poesía, de moda, y claro, es una relación casi de pareja. Sí. Randolph Scott y Cary Grant tienen unas fotografías que despertaron muchísima curiosidad. Yo creo que son famosísimas estas fotografías. Vistas hoy en día, yo que se interpreta mucho más como algo homosexual que lo que se interpretaba en su día. Ellos vivían juntos, tenían una casa en Santa Mónica que vivían juntos, hicieron estas fotografías pues en la playa y demás, y realmente es que parece una pareja homosexual. Hoy día lo ves y parece una pareja homosexual. Cary Grant, que le molestaba muchísimo este tema, siempre dijo que hoy en día no se entiende que dos amigos pudieran vivir juntos en esas circunstancias, que ya se da por hecho que fueran homosexuales. Las fotos es que son realmente a veces muy palmarias. Yo creo que es una de esas parejas quizá que primero descubren esa convivencia, ¿no? De dos hombres y sobre todo otra ruptura de estereotipo. El cowboy rudo y el gran galán enamorador de millones de mujeres en todo el mundo, ¿no? Fue una sorpresa absoluta. Vamos ya con nuestras recomendaciones literarias. Ya saben que tienen que ver cine, pero sobre todo comprar libros y leer mucho, sea o no vinculado al mundo del cine. Hoy mi primera recomendación, David y Guillermo, es el libro que nos está haciendo de piedra filosofal de esta aventura por los escándalos de Hollywood, y es Hollywood Babilonia, primera y segunda parte, editado por Ediciones Tusquets hace muchos años, pero que Kenneth Anger se ha convertido en el autor más destacado de todos los escándalos, tanto sexuales como de infidelidades, prensa amarilla de Hollywood. David Felipe. Bueno, yo he traído, ya que hablamos de escándalos, un libro que es de autoficción de Jim Carrey, donde habla de cómo el cine lo ha vuelto loco, literalmente. Se titula Recuerdos y desinformación y precisamente es tan autobiográfico que muchos dicen que es autoconfesional. O sea, que distingue totalmente ese mundo que él sabe que le hace daño, ¿no? Ediciones Temas de Hoy, muy recomendable, que es como la segunda parte de esa vida que llevó dentro de la gran burbuja de la televisión y que lo convirtió en una superestrella. Y Guillermo Balmori, tu libro. Este año se cumplen los 100 años, es un libro que se llama El universo, de Montgomery Clift. Es un hombre que la verdad es que tuvo escándalos a su pesar, tratando lo del tema de hoy, sobre todo aquel accidente que le desfiguró la cara. Es un libro que trata película a película, como los de esta colección, la vida la filmografía de Montgomery Clift, y un diccionario al final con todas sus claves, escrito por Alejandro Melero, un gran diccionario. Es de Notorious Ediciones y celebra este centenario de Montgomery Clift. Y de la recomendación literaria nos vamos a la recomendación virtual de esa enciclopedia del cine que es cinecinéfilo.com, donde vemos curiosidades en cápsulas. Pues esta semana en cinecinéfilos.com, la enciclopedia visual del cine, quería traer estas marionetas tan graciosas que son Joan Crawford y Clark Gable. Joan Crawford, que hemos visto una mujer de escándalos, bailando con el son de Dancing Lady, que es una película que los dos protagonizaron, y son unas marionetas curiosísimas de un corto de los años 30 que está en cinecinéfilos.com.
No hay tiempo para más, se nos ha acabado el tiempo en Secuencias 24, es que pasan la media hora volando. David Felipe y Guillermo Balmori. Muy buenas noches. La semana que viene habrá una nueva edición de Los Escándalos de Hollywood, porque hay muchos escándalos ha habido para dar y tomar, para 6 programas, así que dedicaremos una buena parte también a completar ese abanico de estrellas y actores que han tenido, por lo menos, episodios turbios. Y nosotros les esperamos la próxima semana aquí en Secuencias en 24. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus.